Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con el cuarto taller del taller de programación cero. Y pues el tema que vamos a estar abordando el día de hoy va a ser abstracción y modelación. Para empezar, vamos a platicar un poco de los conceptos, ¿verdad? En donde nos dice que la abstracción es una manera de expresar una idea en un contexto específico. Sin embargo, nosotros al mismo tiempo vamos a poder eliminar ciertos detalles que van a ser irrelevantes dentro de este contexto. Cuando nosotros estamos programando, muchas veces implica que nosotros tengamos que manejar grandes cantidades de información. Un programa, al ser una entidad demasiado compleja, es muy difícil poder abarcar todos sus componentes en una totalidad y de una sola manera. Es por eso que nosotros tenemos que ver la forma de buscar herramientas en las cuales pues, nos permitan manejar esa gran complejidad. Una gran parte de las ideas que trabajamos nosotros con el principio de dividir y conquistar es tomar una parte más pequeña del programa, empezar a comprenderla, olvidándonos de momento del resto del programa, ¿verdad? Lo que significa que nosotros vamos a poder interpretar y conceptualizar las entidades y tener en cuenta todas sus características. Y esto pues nos va a permitir que nosotros nos quedemos con lo esencial, descartando lo que para nosotros pues es innecesario comprender. Sin embargo, siempre en estos conceptos uno tiene que tomar una parte del programa, tomar en cuenta que una parte del programa siempre va a seguir perteneciendo a este programa y por lo tanto la parte en donde nosotros vamos a realizar las relaciones que tienen las pequeñas abstracciones, siempre las vamos a tener que tomar en cuenta. Sin embargo, nosotros tenemos que comprender a mínimos detalles estas relaciones y pues estas herramientas en general nosotros las vamos a denominar como una abstracción. Nosotros sabemos que la abstracción pues es un concepto o una idea que no se rige o no se encierra en un modelo que nosotros debemos de seguir al pie de la letra, ya que esto pues no está asociado en ningún caso concreto. Nosotros también tenemos que comprender que abstraer es una forma o una idea general a partir de casos particulares. Como por ejemplo nosotros, si en algún momento nosotros estamos hablando con alguna persona y pues esta persona nos empieza a relatar su día a día y nos empieza a contar de que pues iba del trabajo, ingresó a su casa, ingresó a su cocina, dejó las cosas que él traía en la mesa, pues hizo otras actividades. Nosotros pues ya sabemos por nuestra experiencia que si está hablando de una mesa va a ser una estructura en la cual pues esta está elevada a una cierta altura y pues tiene una superficie pues puede ser grande o pequeña en donde se puedan colocar distintos objetos y pues para nosotros eso es una mesa. Sin embargo, nosotros no tomamos en cuenta otras características, ¿verdad? Como de qué está hecha la mesa, cuántas patas va a tener la mesa, si la mesa es redonda, si la mesa es cuadrada, si la mesa tiene una forma extraña, si la mesa es de vidrio, si la mesa es de plástico, si la mesa es de madera, ¿verdad? Todos esos elementos de ese objeto, de la mesa, ¿verdad? Para nosotros no van a ser relevantes. Y pues de eso se va a tratar la abstracción, ¿verdad? Que nosotros podamos elegir en qué momento ciertas características de ciertos objetos van a ser importantes para nosotros, para poder resolver ciertos problemas y cuáles pues no nos van a servir en ese preciso contexto. Porque si nosotros ya estamos hablando de que nuestro
nuestro programa o nuestra solución involucra una fábrica en donde pues se crean las mesas, nosotros vamos a tener que tener pues un inventario en donde tenemos que clasificar los distintos materiales, donde vamos a tener que clasificar el número de patas que tenemos para cierto modelo de mesa, en donde vamos a tener cierta cantidad de material que nosotros podemos cortar, ¿verdad?, en diferentes formas para realizar la superficie de la mesa. Y entonces ahí para nosotros sí va a ser necesario tomar en cuenta todas estas características. Entonces ahí es donde vemos de que la abstracción nunca se va a encerrar en cuatro paredes, ¿verdad? Siempre va a ser algo que nosotros podamos jugar con ella y en donde nosotros vamos a poder expresar nuestras ideas para poder solucionar los problemas. Y es por eso que nosotros tenemos que encontrar buenas abstracciones que se adecúen al contexto en el que estamos hablando. Si seguimos con otro ejemplo y tomamos el ejemplo de una cafetera, ¿verdad?, en donde nosotros para utilizar una cafetera se necesitan ciertos pasos. Si nosotros nos tomamos el tiempo, ¿verdad?, para abstraer estas actividades o estos eventos que se necesitan, vamos a poder llegar a la conclusión que para utilizar una cafetera nosotros vamos a tener que colocar una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de café, vamos a tener que colocar el envase en donde pues se va a preparar o donde se va a echar el café, ¿verdad?, después del proceso en su lugar, y pues por último vamos a tener que presionar un botón, ¿verdad? Esto, y aquí nosotros pues dejamos a un lado, digamos, si la cafetera pues es de 10 tazas, si es de 8 tazas, si es una cafetera industrial, o si el agua o si los componentes como el tanque donde va el agua está en el lado derecho, si está en el lado izquierdo, y así, ¿verdad? Todos esos componentes nosotros los estamos dejando afuera. Y entonces cuando nosotros ya tenemos estos eventos abstraídos, no van a depender del modelo de la cafetera, ni de la marca, ¿verdad?, ni de su capacidad, sino simplemente es cómo funciona una cafetera. Y nosotros tenemos que entender que la abstracción, al ser un proceso el cual va a simplificar básicamente los problemas, no nos tenemos que englobar en la parte compleja, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que para que la cafetera pues realice café va a tener un cierto proceso interno, en el cual pues va a ser complejo, ¿verdad? En donde la cafetera va a tener que tener un cierto método en el cual pueda calentar el agua, ¿verdad? Un cierto método en el cual ese agua se vaya a juntar con el café, un cierto método para poder despachar pues ese café ya producido dentro de la jarría, y pues tener un cierto mecanismo en donde va a detectar que pues ya se acabó el proceso, ¿verdad?, que el agua ya se terminó, y así pues terminar su ciclo. Y eso es algo que nosotros hasta este momento de la abstracción no nos interesa. Y esto es algo muy importante, porque así nosotros solo nos enfocamos en los elementos simples. Si vamos hacia otro ejemplo, en donde nosotros vamos a abstraer un inventario de una empresa de renta de vehículos, ¿verdad? Aquí podemos ver que se maneja un tipo de jerarquía, porque la abstracción también nos permite estudiar sistemas complejos utilizando métodos jerárquicos, en donde pues se van a ir detallando los niveles a detalle. Dado que aquí nosotros vamos a poder descomponer en distintos módulos, nosotros podemos ver de que partimos de un inventario en donde si pues estamos tomando en cuenta que es renta de vehículos, pues van a tener activos como son los vehículos, van a tener mobiliario, y a su vez pues los van a tener diferentes tipos de estas clasificaciones que tenemos. Dentro de los vehículos pues podemos tener carros, motocicletas,
autobuses o depende de la línea que ellos manejen, en base a lo que se podría decir eso, o también lo podrían clasificar en base a marcas de los de los distintos carros, ¿verdad? O también a su capacidad. Y por el lado de los muebles, pues podríamos tener lo que son mesas, escritorios y lo otro que se podría decir como mobiliario para colocar archivos, también las repisas, entre otros. Entonces aquí nosotros vemos cómo se muestra una intención es que nosotros podamos manejar en un instante el menor número de características que cada módulo va a tener que tener, ¿verdad? Que manejar la información siempre que ello pues permita tener una relación con los otros módulos superiores. Y así nosotros tenemos todo de manera pues sencilla y también de manera gráfica, ¿verdad? Y correcta. Esto da a la importancia, ¿verdad? Todo lo que acabamos de ver, los ejemplos, pues también nos trae a lo que es la importancia de la abstracción. Uno de los conceptos, digamos, o de las ventajas que es abstraer es que nos da la facilidad de poder desarrollar soluciones las cuales van a ser entendibles para otras personas, ¿verdad? Dado que, como si regresamos a lo de la cafetera, y casi todas las personas, a diferencia de los niños o algo así, ¿verdad?, van a entender cómo funciona una cafetera, ¿verdad? Porque son pasos establecidos y además de eso, pues no importa la marca, no importa la cantidad, siempre va a funcionar de la misma manera. Y es por eso que cuando nosotros abstraemos de manera correcta, se nos va a poder permitir implementar mejoras a los procesos, ¿verdad? Esto sin hacer cambios en el análisis o en la abstracción. Entonces, si regresamos al ejemplo de la cafetera, ¿verdad? Ya sabemos de que pues va a haber ciertos eventos y de la parte, digamos, de atrás, digamos, la parte que nosotros no estamos analizando, ahí vamos a poder implementar ciertas mejoras, como que la cafetera ya no haga tanto ruido, como que la cafetera tenga un mejor mecanismo al poder calentar el agua, en donde pues la cafetera pueda ser un poco más eficiente en respecto al tiempo, de que la cafetera pues tenga más capacidad y todo, pero siempre se va a regir bajo la misma abstracción, que serían los pasos que nosotros ya describimos. Y por ende, como siempre, el análisis se va a hacer de una parte oculta, nuestra abstracción se puede convertir en un estándar. Si nos vamos a otro ejemplo, como lo sería en los celulares, ¿verdad?, en donde nosotros al momento de tomar una foto, pues se llevan ciertos pasos, en donde independientemente nosotros tendríamos que desbloquear el celular, tendríamos que buscar la aplicación de cámara y pues como nosotros ya sabemos es de estándar de que la cámara pues ya nos muestra la imagen que se está reflejando y solo colocar, digamos, o presionar el botón para tomar foto. Sin embargo, si alguna empresa, o digamos como Samsung o Huawei, se les ocurriera colocar más pasos, al final y al cabo su abstracción puede ser correcta para ellos. Sin embargo, como ya se ha convertido en un estándar, la forma en la que nosotros pues interactuamos con los dispositivos móviles, esto pues les puede llegar a ocasionar un gran fracaso dentro del mercado y pues llevar a que los usuarios pues no quieran utilizar su dispositivo. Y en base a todo lo que teníamos anteriormente, pues vamos a saber que los procesos complejos pues siempre van a estar ocultos detrás de una capa simple. La capa simple siempre se va a reflejar a lo que es lo que se podría interpretar como qué es lo que va a utilizar el usuario, como sería la interfaz que utiliza el usuario, ¿verdad? Entonces, en donde nosotros podemos tener ciertos botones
en los cuales siempre van a estar ahí, pero nosotros vamos a poder cambiar la lógica que nosotros tenemos detrás de, eso es detrás de todo el código que nosotros tenemos, ¿verdad? Y esto al final y al cabo pues puede tener algunas, pues el usuario lo puede notar, digamos como que el proceso se haga un poco más rápido o que el proceso, básicamente que el proceso tenga otras actividades detrás, pero al final el usuario siempre va a ver el mismo resultado, ¿verdad? Que eso es lo que se busca con la abstracción. Sin embargo, nosotros tenemos que tener una precaución. Esto porque las abstracciones sin duda que nos ayudan bastante, siempre nos pueden alejar de la realidad, ¿verdad? Al momento de que nosotros estemos analizando cierto problema. Esto porque a veces nosotros cuando ya tenemos nuestra abstracción, generalmente nosotros queremos colocar esa abstracción como una implementación, ¿verdad? Nosotros queremos poner en uso las abstracciones. Esto se podría, como ejemplo, tener de que si nosotros tenemos una aplicación como Paint, ¿verdad? Nosotros sabemos de que pues la máquina, nuestra abstracción va a ser de que Paint va a ser para dibujar formas, ¿verdad? Entonces ahí se queda nuestra abstracción. Sin embargo, nosotros cuando ya la estamos pasando a un análisis más profundo y seguimos en base a nuestra abstracción y no colocamos más detalles, al momento que nosotros traslademos esto a código y la máquina lo quiera entender, pues va a ser muy difícil porque digamos, la computadora va a decir así como que qué figura, puede ser un círculo, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, qué dimensiones va a tener la figura, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces si nosotros ya sabemos de que vamos a dibujar una figura, al momento de que nosotros ya lo pasemos a un modelo o ya lo estemos trasladando a algo un poquito más detallado, tenemos que colocar todo lo que ese proceso va a necesitar, ¿verdad? Todos los parámetros y todos los detalles que se necesiten. Y también por otro lado podríamos tener fuga de detalles, ¿verdad? Que estemos excluyendo un montón de características que van a ser importantes y que nosotros pensemos de que no van a ser importantes para nosotros en ese momento. Entonces, al momento que nosotros ya lleguemos a una parte en donde ya estemos definiendo los detalles, en donde ya estemos analizando con mayor claridad, puede ser de que algo nos haga falta, ¿verdad? Para que nuestro proceso se lleve de la mejor manera y que llegue al objetivo que nosotros tenemos. Entonces también hay que tener precaución en excluir los detalles o excluir las relaciones que anteriormente hemos descrito. Si continuamos, ahora vamos a tocar el tema de la modelación, en donde pues básicamente la modelación se basa en los modelos y los modelos pues es una representación de cosas del mundo real, en donde pues ignoramos también ciertos detalles y esto es porque los modelos son un tipo de abstracción, ¿verdad? Al momento que nosotros estamos programando, nos vamos a topar con distintos paradigmas o tipos de programación y cada uno de estos paradigmas o cada uno de estos tipos pues va a tener su propia forma de abstracción. Y si nosotros pues volvemos a lo que es el ejemplo de la cafetera, aquí en nuestro modelo nosotros ya le incluimos más detalles, ¿verdad? Incluimos ya la capacidad que va a tener la cafetera o la capacidad o la cantidad de tazas de café que nosotros vamos a utilizar. Y entonces ya podemos empezar a poner las relaciones entre los conceptos que nosotros acabamos de abstraer, como lo que sería era colocar el agua, colocar el café, colocar el recipiente, presionar el botón, entre otros, ¿verdad?
Y como nosotros ya le tenemos una relación, ¿verdad? En este caso es en base a un orden. Entonces vamos a ver que el paso 1 y el paso 2 y el paso 3, pues siempre van a ser necesarios realizarlos antes del paso 4, ¿verdad? Sin embargo, el orden que tenga el paso 1, el paso 2 o el paso 3, pues es relativamente necesario, ¿verdad? Digamos, porque a alguna persona pues se le podría ocurrir colocar el café antes, a otra persona pues colocar el recipiente antes, pero todos estos pasos, estos 3 pasos siempre deben estar antes, siempre se deben de realizar antes del paso 4. Y aquí agregué un paso 5 que sería servir el café. Este paso siempre va a ser realizado después del paso 4. Entonces aquí nosotros ya empezamos a ver esas relaciones. Esta es una relación cronológica. Sin embargo, también podemos tener relaciones de pertenencia, ¿verdad? Si nosotros regresamos a lo que es el ejemplo de la mesa, nosotros sabemos de que las patas de la mesa pues pertenecen a una estructura, ¿verdad? Y que en la superficie también va a pertenecer a una estructura. Entonces aquí ya podemos decir, podemos poder tener relaciones de pertenencia y de distintos tipos. Si nosotros ya pues pasamos a lo que sería empezar a modelar de manera como por enunciados, tenemos 2 formas de hacerlo, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 tipos de lenguajes, en los cuales son el lenguaje imperativo y declarativo. Entonces, al momento de nosotros empezar a modelar, lo vamos a poder hacer de manera imperativa o declarativa. La manera imperativa lo que nos dice es que va a ser básicamente nosotros vamos a detallar las actividades en una secuencia de operaciones a realizar y siempre vamos a tener verbos los cuales nos van a auxiliar. Y pues en la forma declarativa lo que nosotros vamos a hacer es especificar nuestro objetivo, nuestro resultado. Sin embargo, no vamos a especificar cómo se va a lograr este objetivo. En esto se basa la forma, digamos, o el concepto de la declaratividad, que básicamente es una característica de algunas herramientas en las cuales van a permitir o van a forzar la separación entre el conocimiento que nosotros tenemos de un problema y la manipulación para llegar a la solución de dicho problema. Estas herramientas pues son de diversos tipos y de diversas naturalezas, en donde podemos ver de que tanto los lenguajes de programación, los entornos en donde nosotros vayamos a programar, son totalmente ajenos a lo que sería la forma en que nosotros vamos a realizar vamos a poder codificar un programa, ¿verdad? Eso en base al tipo de programación que vayamos a utilizar, eso en base a las arquitecturas que vayamos a utilizar o las relaciones que vayan a tener en nuestros programas. Además, pues el concepto de declaratividad pues se contrapone mucho a lo que es la programación tradicional, ya dado que la programación tradicional es imperativa, en donde nosotros pues tenemos que el concepto y la lógica se encuentran muchas veces mezclados, esto dentro de la misma porción de la solución que nosotros queremos encontrar. Y es ahí en donde nosotros no podemos determinar, o es muy difícil que nosotros podamos determinar dónde va a comenzar la lógica, dónde va a terminar las características o dónde va a terminar el conocimiento. Y a veces pues se nos dificulta saber cuál es el propósito de ese método, de ese programa, si nosotros pues somos una persona ajena a la que la haya programado. Es por eso que las herramientas pues declarativas nos permiten muchas veces un alto grado de
reutilización y de abstracción en las tareas que se repiten. Y es por eso que es una característica muy fundamental en muchos entornos de programación. Y esto es para que se tenga control, un poco más de control en sistemas de mediana o de gran extensión. Y esto también es porque esta herramienta nos ayuda a poder organizar y simplificar pues, la construcción de un sistema más complejo. También nosotros tenemos que tomar en cuenta que en base a estos conceptos de la declaratividad y demás, cuando este programa o una solución va a ser construida de una forma declarativa, se va a producir una separación entre lo que es la descripción del problema y por otro lado los algoritmos, los procedimientos, las estrategias para que nosotros podamos encontrar la solución a este. Y generalmente muchas personas piensan que es un error hablar de la separación en cómo vamos a hacer esto, ¿verdad? En separar lo que es el problema y las estrategias que vamos a utilizar. Pero esto nos ayuda mucho a nosotros a poder realizar la abstracción de manera más eficaz. Porque nosotros vamos a aproximarnos a un concepto en donde la realidad de cualquier función, a cualquier método o procedimiento, se va a ver separado por el qué y el cómo, ¿verdad? En donde el qué es básicamente la definición de ese proceso, en la definición de esa función, en donde lo único que vamos a nosotros declarar es básicamente el nombre y el propósito que tiene y las características o los objetos que se necesita para que este proceso funcione. Y el cómo, que básicamente sería todas las instrucciones que van dentro de esta función, en donde vamos a implementar distintas formas de poder llegar a esta solución. Y es por eso que pues un programa o una solución imperativa suele estar muy mezclada esto de lo que es la descripción con la estrategia. Y pues ahí se nos va a ser a nosotros vamos a tener mucha dificultad en poder pues detectar qué problema pues estamos tratando de solucionar. En ejemplo a esto, pues vamos a tratar de modelar las asignaciones de cursos. Aquí vamos a tener que tomar en cuenta que estamos modelando asignaciones automáticas de cursos dentro del Centro Universitario de Occidente, porque también nosotros tenemos que al momento de empezar a realizar poner un contexto, ¿verdad? Porque no es lo mismo las asignaciones que nosotros tenemos dentro del CUNOC que en la Landívar, que en otras universidades, y tampoco es lo mismo las asignaciones que se tienen en las diversas divisiones, ¿verdad? Hay diversas asignaciones, como sería, bueno, aquí tenemos creo que dos, que serían las asignaciones automáticas y las asignaciones que realizan cada uno de los estudiantes en cada una de las carreras que tiene, ¿verdad? Entonces, en base a eso, si nosotros empezamos a abstraer un poco, podríamos tener que de entidades o de características para una asignación necesitamos lo que es un alumno. Este alumno pues debe tener una carrera. También se necesitan los cursos que esta persona vaya a tomar el siguiente semestre o esté tomando. Y verdad, entonces, y tenemos también las relaciones o la abstracción por los eventos, en donde podemos decir que va a ser asignar el curso, verificar si la persona pues puede llevar el curso, entre otros. Y si ya pasamos a este ejemplo, pues tendríamos que, si lo hacemos de una manera declarativa, nosotros podríamos decir de que el alumno puede cursar los cursos que no haya aprobado dentro de la carrera
en la que esté estudiando y vamos a tener que tomar en cuenta todos los requisitos para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí en nuestra modelación lo que tenemos es un objetivo que es básicamente asignar al estudiante un objeto, digamos, o una entidad que sería el alumno y ciertas restricciones, ¿verdad? Que sería que el estudiante pues el estudiante para tomar ese curso pues haya aprobado todos los requisitos para poder hacerlo. Si nosotros ya nos vamos a una forma de modelación imperativa, pues nosotros ya vamos a empezar a listar todo lo que serían las acciones que debemos de tomar, en donde vamos a ver que obtener los cursos, que lo primero va a ser obtener los cursos de la carrera, si lo vemos de esa manera. Después vamos a eliminar los cursos que el alumno ha aprobado. Después vamos a hacer que por cada uno de los cursos que nos haya sobrado, ¿verdad? Vamos a eliminar esos cursos por falta de los prerequisitos. Vamos a eliminarlo por falta de los créditos que no haya logrado llegar el estudiante. Y por último, todos los cursos pues restantes van a ser los que pueden ser cursados por el alumno. Sin embargo, si nos regimos un poco más a las reglas que tiene el CUNOC, también sabemos de que un estudiante, dependiendo de la carrera, pues solo puede tomar el curso por ciertas cantidad de veces, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que en la parte imperativa, a nosotros se nos ha olvidado ciertos detalles en donde si nosotros ya nos pasamos a codificar y ya nos pasamos a realizar todo lo que sería el sistema, pues al final nos va a fallar, ¿verdad? Porque ya está muy alejado de la realidad. Y ahí nos faltaría, ¿verdad? De que se tiene que verificar si el alumno no tiene restricción respecto al artículo 24 y ya, ¿verdad? Pero puede ser algo que nosotros no sepamos o es algo que se vaya dando con respecto al tiempo. Entonces vemos ahí la gran diferencia entre ¿cómo se llama una forma de modelación a la otra, en donde probablemente cuando nosotros empecemos a lo que es el análisis, se nos vayan dando ciertos requisitos y demás. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que para a veces llegar a una modelación declarativa, nosotros tenemos que primero hacer una modelación imperativa. Esto dado que generalmente nosotros vamos a pensar mejor cuando estamos desglosando todas las actividades y así ya podamos nosotros llegar a una conclusión en donde podamos nosotros englobar lo que sería toda nuestra modelación en un simple como enunciado, se podría decir, pueden ser varios, ¿verdad? En donde nosotros ya hayamos tomado en cuenta o generalizado un poco más nuestra solución. Y también podemos tener en cuenta que nuestra modelación declarativa también puede ya llegar a ser un estándar hacia las otras universidades, ¿verdad? En donde puede ser de que ellos tengan que tomar ciertos talleres o tengan que asistir a ciertas actividades extracurriculares para poder llevar ciertos cursos, ¿verdad? Algo que no se da dentro de la Universidad de San Carlos. Entonces ahí es donde vamos viendo que la abstracción básicamente es poder sacar todo lo que no nos interesa o lo que no nos vaya a servir para poder llegar a la solución. Otra de las razones por las cuales también se toma mucho en cuenta lo que es una modelación imperativa es que esto nos puede llegar o básicamente nos ayuda a que nosotros empecemos
a entrar a la parte de el pseudocódigo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que básicamente cuando ya vamos a empezar a detallar nuestra solución, nosotros tenemos que hacerlo con pasos claros, y esos pasos pues solo tienen que llevar una actividad, y esto se genera básicamente con verbos, ¿verdad? En donde nosotros ya vamos a colocar todo lo que nosotros queremos, y estos siempre van a tener que llevar un orden pues establecido. Para que nosotros podamos tener una mejor, se podría decir, un mejor, estoy buscando la palabra, un mejor entendimiento de lo que es la declaratividad. Tenemos que tener en cuenta que pues aquí se necesitan tener claramente ciertos elementos, ¿verdad? Lo que sería el objetivo, el conocimiento y el motor, o lo que nos va a ayudar a poder lograr el objetivo deseado. Entonces, como nosotros sabemos que en este ejemplo, pues lo que nosotros queremos saber, o lo que nosotros queremos realizar, es asignar los cursos a un alumno. El conocimiento pues básicamente es la información que se va a encontrar en nuestra base de conocimiento, ¿verdad? Básicamente van a estar todos los cursos que nosotros tenemos disponibles en las carreras, y también la otra parte, digamos, esto por parte de la carrera, y ahora por parte del alumno pues vamos a tener los cursos el cual él ya cursó y aprobó. Ahora, el motor, digamos, o la forma en la que nosotros vamos a realizar esto es que nosotros vamos a estar teniendo consultas constantes, ¿verdad? O una consulta iterada hacia nuestros dos centros de conocimiento, en donde ahí vamos a empezar a deducir si las relaciones o si las restricciones que nosotros tenemos pues se van a satisfacer lo que es nuestro programa, ¿verdad? También tenemos que entender que aquí se maneja mucho lo que se debería tener un paradigma funcional, ¿verdad? Y lo que sería una naturaleza declarativa. Y esto no se engloba en que solo pueda ser declarativo bajo otro tipo de programación que nosotros querramos utilizar. De la misma forma, pues aquí nosotros también lo que buscamos un poco es buscar los patrones, o englobar a medida que nosotros podamos abstraer los problemas y podamos armar nuestros propios motores o nuestras propias soluciones que nos permitan pues poder trabajar de manera de una forma más declarativa, y por ende tener una abstracción más general. Entonces, esto sería por parte de estos dos temas, ¿verdad? Aquí les dejaría yo si tienen alguna pregunta acerca de lo que se acaba de hablar, y les dejo el tiempo. Ok, puedo ver que no hay ninguna pregunta. Como siempre, nosotros tenemos nuestros canales de difusión de información, ¿verdad? El grupo de WhatsApp, ahí estaría el enlace. Ahorita se los comparto. Y también el canal de YouTube, en donde nosotros semana tras semana pues estamos subiendo los videos del taller que estamos
creo que tenía mute. Creo que ya no hay ninguna pregunta. Entonces, les estaba comentando de que pues tenemos el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que cualquier duda o comentario, pues ahí lo pueden realizar. También tenemos el canal de YouTube, en donde pues día a día tenemos, bueno, semana tras semana sería, subimos los videos de los talleres que se están realizando. Y pues asimismo les hacemos la cordial invitación para que nos puedan acompañar en la siguiente sesión, ¿verdad? En donde se va a empezar a hablar acerca del pseudocódigo. Y si no hay ninguna duda y ningún comentario, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.